¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. De un zarpazo, Donald Trump logró lo que no pudo en su primer mandato. Venezuela era su materia pendiente y está demostrando que las jugadas geopolíticas son así de inesperadas, porque en su primer periodo presidencial intentó asfixiarla económicamente, presionarla políticamente y acorralar al gobierno de Maduro con gran cantidad de gobiernos regionales y mundiales en su contra, pero no lo logró. Ahora sí, con el despliegue de 3 destructores, 4.000 marines, aviones espías, submarinos y misiles en el Caribe, todo indica que Venezuela está acorralada y sin salida. Al menos ese es el relato que muchos medios internacionales quieren instalar. Vamos por partes. ¿Realmente Estados Unidos quiere o puede invadir Venezuela? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la movilización de barcos de guerra y soldados en el Caribe no tiene por objetivo invadir Venezuela, y más adelante les diré por qué. Detrás de esta narrativa de miedo y escándalo se esconde otra verdad. Estamos frente a una operación psicológica. Más que una operación militar real, se trata de un movimiento pensado para reforzar la imagen de control de Washington en la región. Poderosas cadenas como CNN, Fox News o medios europeos hablan de la guerra contra el narcotráfico y de un inminente colapso del gobierno venezolano. La primera verdad es que los barcos estadounidenses no están ni estarán en aguas venezolanas, sino en aguas internacionales. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación afirman e incluso prometen que Estados Unidos invadirá Venezuela y, como si se tratara de una película de Hollywood, acabarán con Maduro?
Lo hacen porque les urge. En primer lugar, Trump y su gobierno, lejos de acabar con el gobierno de Maduro, se ha visto en la necesidad de sentarse a negociar y ceder, dando aprobación para que la petrolera Chevron continúe operando en el país bolivariano. Esto significa claramente que Estados Unidos no es tan fuerte como parece, porque no ha podido torcer el brazo de Nicolás Maduro. Claramente se sienten obligados a demostrar lo contrario. Pero eso no es todo. Recientemente tuvieron un revés importante que fue muy bien aprovechado políticamente por el gobierno venezolano. El secuestro y encarcelamiento de migrantes, que en lugar de ser deportados como lo indica la ley, fueron llevados a una cárcel de máxima de seguridad en El Salvador, sin cometer delitos y sin pasar por el debido proceso judicial, violando el derecho internacional. Los testimonios de los venezolanos rescatados a raíz de negociaciones son aterradores. Y si le sumamos que más de 30 niños fueron separados de sus padres y cuyas madres fueron enviadas a Venezuela, el panorama es aún peor. Muchos de estos niños fueron rescatados. El resultado, la imagen del gobierno de Maduro subió muchísimo y la de Trump evidentemente cayó. ¿Qué necesitaba Estados Unidos? Desviar el foco, centrar la discusión en otra cosa, algo escandaloso, que por una parte eche por tierra la imagen de Maduro y que además lo debilite a ojos de la opinión pública. Bueno, lo primero es que hay que aclarar que estos buques no se encuentran en aguas venezolanas y según diversas fuentes que son públicas, estos buques están a muchos kilómetros lejos de Venezuela, no se encuentran en el radar venezolano, ni siquiera se encuentran cerca de las aguas venezolanas, en primer lugar. Lo otro es que esto es parte de una operación psicológica, mediática, es una operación diseñada para la opinión pública, que lo que busca de alguna manera es fortalecer el relato de que algo va a suceder, un poco para ir en sintonía con el mismo relato de propaganda de María Corina Machado, es mantener tensión dentro de la conversación, específicamente en las redes sociales, porque en Estados Unidos ni de esto se está hablando el día de hoy, la presencia de buques en aguas internacionales. Esto es un tema que está totalmente distorsionado por una gran cantidad de desinformación, una gran cantidad también de cuentas anónimas en Twitter que replican noticias y van de alguna manera difundiendo bulos de desinformación para generar una sensación de angustia, de zozobra y de ansiedad sobre la población, de forma inmerecida además. Lo otro es que de cierta manera las declaraciones de la Casa Blanca son unas declaraciones irresponsables, violatorias al derecho internacional, a la soberanía del país, a la autodeterminación de los pueblos, pero también de alguna manera constituyen una amenaza grave sobre nuestro país, que lo que busca de alguna manera es sembrar algún tipo de crisis local entre la población, como parte de una guerra cognitiva que se está viviendo el día de hoy de Estados Unidos, algunos aliados de ellos, opositores, entre ellos María Corina Machado, en contra del pueblo venezolano. La vieja receta, el mensaje es claro: crear la idea de que Venezuela está y estará rodeada, de que los militares estadounidenses están listos para actuar. Un relato pensado para instalar la sensación de que la caída del chavismo es cuestión de días. Ahora hablemos del cartel de los soles. Aquí entra otra pieza clave, porque ni un solo informe de la DEA menciona a Venezuela como un actor central del narcotráfico mundial. Y recordemos que la DEA es la agencia estadounidense que en teoría se encarga de combatir al narcotráfico. El famoso cartel de los soles es más un producto narrativo que una organización real. Entonces, ¿por qué lo mencionan? Porque es necesario hablar de un narcoestado y legitimar sus acciones. En realidad, lo que vemos es un movimiento de distracción. Mientras Estados Unidos enfrenta crisis internas, económicas, políticas y sanitarias, necesita una narrativa externa. Venezuela es el chivo expiatorio perfecto. Mostrar barcos, hablar de drogas, repetir palabras como amenaza y seguridad hemisférica es suficiente para mantener a la audiencia en tensión. En Venezuela dicen que el gobierno ya no es un gobierno, es un cártel de la droga. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, sino es un capo del cartel de los soles. Bueno, ¿quieren hablar de un narcogobierno los Estados Unidos? ¿Por qué no hablamos del narcogobierno que ellos instalaron en Afganistán? ¿Por qué no hablamos del narcogobierno de Hamid Karzai y Ashraf Ghani en Afganistán, que por cerca de 2 décadas producía la mayor cantidad de opioides del planeta? Inundaron el mercado de opioides y el Talibán 2 veces
meses, en las últimas 2 décadas, ha erradicado todas las plantaciones de amapola. El talibán. El talibán. ¿Por qué no hablamos del cartel de Fort Bragg? ¿Por qué no hablamos del cartel de las fuerzas especiales estadounidenses que opera dentro de la base militar más grande de Estados Unidos, donde en un año hubo más de 100 muertes en situaciones sospechosas, incluyendo varios asesinatos? Las mismas fuerzas especiales, los Boinas Verde, los SEAL Team 6, los Delta Force, trabajan con los Zetas de México, que también en su momento eran fuerzas especiales del ejército, que fueron entrenados en Fort Bragg y que recibieron hasta entrenamiento de instructores israelíes. Estos son narcoestados. ¿Por qué envían submarinos, destructores y demás a las orillas del Caribe cuando por ahí no se trafica la droga? Cuando la droga sale de Ecuador, cuando la droga sale de Colombia, cuando el fentanilo entra por Vancouver en Canadá, no sale de los puertos de Venezuela, no sale de los puertos de Cuba. ¿Quiénes han sido los grandes capos de la droga en América Latina? Los Álvaro Uribes, los Juan Orlando Hernández, han sido los Manuel Noriegas, han sido los Daniel Noboas, no el gobierno de México, no el gobierno de Venezuela, donde más bien se ha erradicado la salida de la droga de sus costas. La verdad no importa, lo que importa es el relato. Y todos sabemos que Nicolás Maduro es un dictador que tiene que ser derrocado y que María Corina Machado y Edmundo González son aquellos que van a liberar a la pobre Venezuela y piden sanciones para su país, aunque sabemos que las sanciones estadounidenses matan a más de 500,000 de personas por año. Quieren invasiones militares de Estados Unidos, aunque sabemos que después del 2001 las guerras estadounidenses contra el terrorismo han matado a más de 4 millones de personas y han desplazado a 40 millones más. Si no nos ha abierto los ojos del genocidio en Gaza, y si no nos ha abierto los ojos del ver un gobierno del Estado Islámico en Siria, no estamos entendiendo nada de quién en realidad aquí es la fuerza desestabilizadora y cuál es la razón. Lo irónico es que tiempo después Washington retiró parte de sus barcos con excusas poco convincentes, problemas logísticos, reasignación de recursos, incluso cuestiones presupuestarias, excusas que contrastan con la supuesta gran amenaza que justificaba la operación. Si la amenaza es tan seria, ¿cómo se justifica abandonar la misión tan rápido? ¿Por qué Estados Unidos no se atreve a dar el paso de invadir? Venezuela no es Siria ni Irak. Venezuela es un país grande, casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con un terreno diverso, selvas densas, montañas, llanuras y la frontera con Colombia y Brasil con presencia militar constante por parte del país bolivariano. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Una operación terrestre requeriría decenas de miles de tropas estadounidenses y cada día de ocupación generaría bajas y resistencia. No se trata solo de barcos y aviones. La guerra en el terreno sería extremadamente costosa en vidas y dinero, y el riesgo de un estancamiento estilo Afganistán es real. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela asegura que una operación militar es inviable en nuestro territorio. Y además indica que la mayoría de la droga que ha sido incautada por Estados Unidos se incauta desde Panamá, Colombia y Ecuador, y no menciona a Venezuela por ninguna parte. Escuchemos. Yo creo que hay muchas personas pensando que con esta fuerza, que es bastante grande, se puede hacer algo, una acción militar en cuanto a Venezuela, pero no es suficiente para una acción militar en Venezuela, no.
Pero realmente las encantaciones grandes que estamos encontrando en este momento son de la guardacosta de los Estados Unidos, junto con nuestros parceros en la región, los otros países como Ecuador, Panamá, Colombia, trabajando en conjunto con ellos. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo probada del mundo. Si Estados Unidos interviniera militarmente, el flujo de petróleo se desestabilizaría, los precios subirían y la economía global sufriría. El caos en el país podría llevar a un mercado de petróleo más impredecible, afectando incluso a Estados Unidos. Rusia, China e Irán tienen presencia política y económica en Venezuela. Una invasión directa sería interpretada como un enfrentamiento con esas potencias, que podrían responder con apoyo logístico a Venezuela o incluso despliegue de sus propios recursos militares indirectos. Es un efecto dominó. Entrar en Venezuela podría fácilmente escalar un conflicto más amplio. Bueno, y Putin acaban de cerrar filas, amigos, con Venezuela, desde dos rincones del mundo que son muy distintos, pero pues que bueno, tienen un mismo objetivo, y que ahora pues ya estamos viendo cómo el objetivo es frenar el avance de Estados Unidos militarmente, en donde un despliegue de tropas estadounidenses está amenazando la estabilidad de América Latina. Creo que esto no necesita traducción, no es coincidencia, esto no es una casualidad, porque lo que está en juego, amigos, en Venezuela no es solamente un asunto regional, no es un asunto local, no es algo que solo le perjudique o afecte a los venezolanos, ni a la Guyana. Vaya, yo creo que a este punto ni siquiera estamos hablando de una cosa de petróleo o de oro, Se está gestando literalmente un nuevo eje de poder. Y este nuevo eje de poder le está diciendo a Washington, hasta aquí. Yo creo que Trump pensó que con la tradicional política mexicana de no intervención en asuntos extranjeros, México se iba a mantener al margen. Pero en las últimas 72 horas, mientras Donald Trump estaba ordenando precisamente el despliegue de 3 destructores de la clase Aegis, en este escenario sale Rusia, le da un espaldarazo directo a Venezuela. No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. El titular del Poder Ejecutivo, la Presidenta, observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. México está haciendo ya esta postura, pero también coincide un poco con la postura de Rusia, que parece estar cerrando filas en un bloque geopolítico. Y por supuesto, Venezuela es un país con poder militar, con un ejército bien consolidado. Además tiene reservistas y milicias populares. Y en cuanto a armamento, al ser aliados de Rusia, cuenta con armas de última tecnología, por ejemplo, misiles, sistemas antimisiles, aviones, tanques de combate, vehículos blindados, artillería, lanzapuentes, aviones, fragatas, patrulleros y mucho más. Y por qué no decir misiles hipersónicos, ojo con eso. En definitiva, la movilización militar de Estados Unidos en el Caribe es más un espectáculo mediático que un movimiento real de guerra. Es una operación psicológica diseñada para presionar, manipular y reforzar un relato internacional. Y mientras los grandes medios lo venden como una inminente confrontación, los hechos demuestran que no hay tal cerco, ni tal guerra, ni tal cartel. Lo que sí hay es un uso estratégico del miedo. Y en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, se está desarrollando el plenario de rectoras y rectores de nuestras universidades de la República Argentina. Tenemos el gusto de recibir, que se apartó para poder atendernos, a Mariano Hermida. Él es rector de la Universidad de Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Mariano? Lucas Molinari, Lucía Macaño, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado. Estuvimos viendo que hace semanas ustedes plantearon desde Tierra del Fuego la necesidad de repudiar un programa de los piratas británicos que es Conociendo a mis vecinos de las Islas Falklands, así lo plantean públicamente, invitando a universitarios de Argentina, Uruguay y Paraguay para que visiten y vean que son buenos los piratas. Contanos un poco de este pronunciamiento, Mariano. Bueno, es un concurso que la Embajada Británica, con asiento en Argentina, pero también en Uruguay y Paraguay,
viene realizando desde el 2014, 2015 a la fecha. En esta oportunidad, bueno, nosotros como gestión recién asumida tomamos conocimiento del programa y le hicimos la solicitud formal al resto de nuestros pares en el Consejo Interuniversitario Nacional que repudiaran y no avalaran ni declararan de interés ninguna participación de ninguno de los estudiantes que forman parte de las casas de estudio. Lo mismo, el Consejo Interuniversitario Nacional circuló la solicitud al Consejo de Rectores de Universidades Privadas y bueno, tuvimos una buena aceptación por parte del Consejo de Universidades Privadas, de Rectores de Universidades Privadas, también respuesta de la Cancillería, de la Dirección de Malvinas. Creo que, bueno, fue una rápida atención para que no ocurran luego, si bien la Embajada Británica puede realizar cualquier acción, bueno, que no surjan de parte de la Argentina y de países vecinos avales a estas formas de podríamos decir, rechazo de la legítima soberanía argentina de forma blanda, ¿no? Porque no es un rechazo directo, pero sí intenta menospreciar, socavar el legítimo reclamo argentino que tiene sobre las Islas Malvinas. El concurso establece dos ideas centrales. La primera, que habla de vecino, que está estableciendo como una separación de las Islas Malvinas del territorio argentino, y la otra que denomina directamente Islas Falkland a las Islas Malvinas. Esas dos cuestiones, más podríamos decir todas las acciones blandas que surgen de ahí, como generar reels, imágenes de TikTok y algunas acciones de los estudiantes, posibles participantes, bueno, son como para normalizar y naturalizar una buena vida de los isleños que pueden obviamente tenerla, y que también les concibe una idea, podríamos decir, de fondo de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esas son todas cuestiones que nuestro país viene reclamando, viene rechazando, así que bueno, como universidad que en su denominación tiene las islas del Atlántico Sur, decidimos llevar a cabo esta acción en conjunto también con el gobierno de la provincia, que a través de su Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur y Antártida ha hecho lo propio y ha redactado también las mismas notas y solicitudes, así que bueno, tuvimos una rápida respuesta y una rápida llegada a distintos lugares. También tuvo un fuerte impacto mediático, ¿no? El rechazo. Mariano, ¿el Consejo Interuniversitario entonces se va a pronunciar al respecto? Ya se pronunció en el 2022 al respecto y en esta oportunidad ya se pronunció a través de notas y solicitudes, porque el concurso terminaba el 25, con lo cual era previo a nuestro plenario. Y habíamos solicitado que se realizaran las acciones previamente. Vale, sí, la aclaración. Yo sé que me acuerdo que en 2022 en la Universidad de Buenos Aires había habido, creo que un seminario que decía Malvinas o Falkland. Recuerdo que se armó un lindo tole-tole, polémica, donde incluso el secretario de Malvinas, Carmona, tuvo que exigirle a la Universidad de Buenos Aires que baje ese seminario, que lo que hacía era plantear en términos quizás posmodernos, ¿no? Relativizar algo que no se puede relativizar en la Argentina. No sé si te acordás, Mariano, de ese hecho. Sí, fue hace unos años atrás, había una... En los 40 años, ni más ni menos. 40 años de lo que fue la gesta de Malvinas, y que bueno, lo que tiene que ver es con características que a veces ocurren en el territorio nacional, sobre algunos debates sobre la resignificación de Malvinas. Y me parece que ahí lo importante es que recuperemos que Malvinas es mucho más que la gesta, es una construcción que hay que tenerla en el marco geopolítico de nuestro país. No es solamente Malvinas como un símbolo, sino lo que significa Malvinas en el Atlántico Sur, las relaciones, tensiones en el Atlántico Sur. La verdad es que la historia de relaciones y tensiones en el Atlántico Sur es de muy larga data,
para nuestro país y para otros países, con lo cual las tensiones están en la puerta de nuestra vida cotidiana, y el reclamo en soberanía que hace la Argentina es sumamente necesario sostenerlo desde todas las instituciones. Claro, podemos decir que hay desmalvinizadores en la academia, pero que también preocupa mucho, sobre todo, tener un presidente que adora a Margaret Thatcher, empezando por ahí. Sí, claramente hay una construcción también de parte de este gobierno sobre los procesos de desmalvinización. Eso no cabe duda, pero creo que más allá de la manifestación que tenga el propio presidente, la Argentina vive las Islas Malvinas como parte de su consciente colectivo, como parte de su construcción ciudadana, como parte de su construcción identitaria, y así como la universidad pública es una fuente de generación de conocimiento y de soberanía nacional en la autonomía de la generación de conocimiento científico-tecnológico y de generación de saberes, bueno, la malvinización, o podríamos decir la construcción sobre las necesidades del Atlántico Sur, la Antártida y las relaciones entre las que están la provincia de Tierra del Fuego, son sumamente actuales y sumamente importantes para el resto de la ciudadanía, más allá de las opiniones que tenga hoy por hoy el Ejecutivo Nacional. Estamos conversando con Mariano Hermida, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mariano, te llevo un poquito a la situación crítica que están atravesando las universidades públicas nacionales. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este Congreso acerca de esto? Bueno, lo que hoy está ocurriendo es que tenemos una ley de financiamiento universitario aprobada. Esta ley de financiamiento universitario aprobada fue sancionada ya y está esperando el veto preanunciado por el Ejecutivo Nacional. Esperemos que no ocurra. Lo que se está discutiendo o lo que se está presentando son alternativas en las manifestaciones de defensa de esta ley de financiamiento universitario. Recordemos que hace 2 años que tenemos sendos presupuestos nacionales reconducidos, y eso le brinda al Ejecutivo una discrecionalidad también en los fondos de las universidades, y es lo que nos ha llevado a la situación crítica que hoy las universidades estamos viviendo, y esa situación crítica que hoy las universidades estamos viviendo podría tener una resolución si hubiera un presupuesto nacional que acompañara el funcionamiento de las universidades, o en su alternativa, una ley de financiamiento universitario que viene a resolver estos 2 años de financiamiento del sistema universitario. Con lo cual lo que estamos viendo es un grato acompañamiento por parte de los legisladores que se han manifestado de forma mayoritaria en las 2 cámaras, y un Ejecutivo Nacional que preanuncia una posibilidad de veto. Esperemos que se logre obtener la cantidad de votos. De hecho, hace un ratito estuvo el diputado Germán Martínez. Nosotros habíamos estado en diálogo también con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Enseñanza por la Cámara de Diputados, con Blanca Osuna, también con legisladores y diputados de la provincia de Tierra del Fuego, representantes en la Cámara de Diputados, para que acompañen obviamente la ley de financiamiento universitario. Tuvimos un fuerte acompañamiento con 158 votos afirmativos. Ahora es necesario que se sostengan los 158 y que se sumen algunos más de las abstenciones o ausencias que hubo en la votación anterior. Así que se está dialogando un poco sobre el contexto, el escenario que vamos a tener la semana entrante o las próximas semanas, ¿no? Hay que ver cuándo. Claro, se está discutiendo la posibilidad de alguna marcha si es que se veta finalmente la ley y entra, nuevamente al recinto para ser rechazado el veto. Sí, va a haber una serie de acciones de lucha, como también hubo acciones en las presentaciones, acciones de diálogo, también acciones de diálogo con diputados y diputadas, así que va a haber un repertorio de acción que vamos a tener. Tanto el sistema, podría decir la totalidad del sistema universitario, porque el Frente Sindical
más las federaciones estudiantiles, más el Consejo Interuniversitario Nacional, van a seguir actuando en conjunto. Eso es lo que acaba de resolver el plenario. Mariano, te agradecemos la charla. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande. Ahí pasaba el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Jorge Fontevecchia la saluda. Un gusto hablar con usted, Julia Estrada. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto escucharte. ¿Cuánto va a costar? Cuéntenos. ¿O qué va a costar? Cuéntenos. Bueno, como bien mencionaste, tenemos un newsletter financiero que estamos publicando todas las semanas, analizando la crítica situación en términos monetarios y cambiarios. Cueste lo que cueste, es la actividad económica. Es la actividad económica la que se sacrifica en virtud de una suba de tasas muy elevada, una suba de encajes récord en la historia, podemos decir, que llevan a una paralización de la actividad económica para que el dólar no suba. Cueste lo que cueste, la actividad económica para que el dólar no suba. Ahora, yo me hago una pregunta. Porque hay costos de distinta, se pueden mensurar los costos de distintas formas, ¿no? El costo electoral, porque por un lado se busca eso para que el dólar no suba. Ahora, por el otro lado, la pregunta es si no produce más daño en una parte de los votantes la recesión. Es decir, a ver, yo me imagino que la gente que tiene capacidad de ahorro, o sea, el 30-40% de la población, para ella que el dólar no se mueva es muy importante, porque su forma de ahorro casualmente es en dólares. En la medida que el dólar no se mueve, puede ahorrar más. Ahora, para el otro 60% de la población, a veces 70% de la población, que nunca va a poder ahorrar en dólares, porque a gatas puede llegar a fin de mes y a veces ni siquiera, importa más la recesión. ¿Cuál es el costo electoral de una cosa y de la cual cuesta más? Electoralmente. Bueno, es muy interesante. Ese es el trade-off, o la elección o el costo de oportunidad de una política económica que apostó a la paralización de la actividad económica, te diría, a la caída del consumo, al costo productivo, porque finalmente la Argentina está teniendo una paralización productiva en pos de la baja de la inflación y a un tipo de cambio planchado con dólares alquilados del Fondo Monetario Internacional. Yo no sé hasta qué punto, y esto es muy interesante, lo están reflejando las propias encuestas del gobierno, esta división en la sociedad, que la veo en dos partes, permite tener un balance homogéneo sobre esta pregunta que vos me haces. Es decir, hay sectores de la sociedad que no han perdido tanto poder adquisitivo o que tienen mejor capacidad de ahorro medida en dólares, que se van al exterior, que consumen productos importados y que ven en este gobierno una mejora de su poder adquisitivo medido en dólares. No son la mayoría, lo que indican las encuestas es que están en torno al 20%. Y luego hay una parte mayoritaria que tiene menor poder adquisitivo en dólares, que la está pasando mal, que sufre despidos. Ahora, eso en esa traducción electoral es la gran pregunta, es el gran interrogante de acá a octubre. Yo soy de las que piensa que tiene que finalmente costarle al gobierno más la paralización económica que el dólar planchado. Hasta ahora, sin embargo, el dólar planchado le generó más rédito. Bueno, yo creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, como cualquier trade-off, depende el grado, ¿no? A partir, lo que es virtud, a partir de determinado grado se convierte en defecto. De hecho, todo lo patológico es una cuestión de grado. En grado menor es normal, en grado mayor es patológico. Entonces, bueno, habrá que ver, me parece que este es el gran punto de discusión, qué parte de la sociedad se ve más afectada por el aumento de la recesión y qué parte de la sociedad se ve más beneficiada por un dólar más planchado. Y eso, bueno, pronto se va a dirimir. ¿Qué pronóstico tenés de cómo se va a dirimir tanto en septiembre como en octubre, si crees que en septiembre es una elección distinta a la de octubre? Ayer escuchábamos que septiembre era un balotaje, era la primera vuelta y octubre el balotaje. Absolutamente, creo que el mes de septiembre, la elección del 7 de la provincia de Buenos Aires, nos va a permitir tener una primera aproximación respecto de lo que pasa. Por cierto, el impacto del escándalo de las coimas de Karina Milei, ayer veía una encuesta de Sheila Bilter, efectivamente existió, ya empezamos a tener un costo político por los hechos de corrupción, creo que se van a ver reflejados el 7 de septiembre, y si bien es una elección provincial con poco impacto en términos de discusión nacional,
es una gran encuesta. Ahora, la de octubre creo que va a generar una polarización muy relevante y me parece que se empieza a plantear críticas muy fuertes al modelo económico de Milei, que van más allá de lo que pueda decir el propio kirchnerismo. Es decir, hay críticas al modelo de Milei porque no tiene sostenibilidad cambiario, monetaria, financiera. Esto es muy relevante, lo vienen diciendo incluso economistas cercanos al gobierno. Aparentemente el propio economista titular de la cartera económica, Caputo, es el que dice que Milei es el que le dijo que desarme las LEFI, las letras fiscales de liquidez. Por ende, ellos no tienen la culpa del desarme de las LEFI, sino que es el propio presidente. Y en segundo lugar, no hay un plan productivo, Jorge. Ahí nosotros ponemos el foco. La Argentina no puede salir adelante si no tiene una política de agregado de valor. Puede tener financiamientos coyunturales, transitorios, Fondo Monetario Internacional, organismos, blanqueo de capitales, emisión de obligaciones negociables, que son todas las cosas que estuvo haciendo, repo del Banco Central. Puede sostener con respirador automático eso durante un tiempo, pero si no hay un plan productivo que cambie la matriz productiva de la Argentina, no salimos para adelante, y ese debate de fondo tiene que involucrar a la población también. Contame ayer tu experiencia en el Congreso, cuando el jefe de gabinete dijo: Milei no debió haber confiado en Españolo. Por un lado tenemos al jefe de gabinete diciendo que el presidente se equivoca en el abogado que eligió y al mismo tiempo quien colocó al frente de la dirección de discapacidad, y por otro lado en off el ministro de Economía diciendo que el presidente se equivocó al ordenar desarmar a LEFI. ¿Qué está pasando allí? Creo que tienen un desorden fenomenal. Como bien decís, en el plano económico, lo dije más temprano, ya empiezan los pases de factura internos. El desarme de las letras fiscales no tiene ningún sentido claro. Todos sabían que más pesos en la plaza iba a terminar generando una absorción que, si no la hacía el Banco Central, la tenían que hacer con políticas muy contractivas, como las que hicieron, suba de tasa y política de encajes, y como salió mal, ahora se están pasando la factura, y el riesgo país además no baja. La política de reingreso a los mercados de Toto Caputo, con pasadas las elecciones una tasa de interés del 8% en dólares, que sin embargo es elevada, no es factible en este momento si el riesgo país no baja. Ahí tenés un pase de factura fuerte en la política económica, y luego tenés el pase de factura interno por las coimas. Está claro que el audio es real, está claro que Diego Españolo fue grabado, desconozco por quién, eso ya nos remite a las propias internas en su propio espacio. Ayer Marcela Pagano respondiéndole a Guillermo Francos, que en realidad no fue ella, sino que fue gente del área de Guillermo Francos. Honestamente no es un tema que me interese ni donde yo crea que nos conviene meternos, es un problema de ellos, pero sí es relevante que la estructura de recaudación que el gobierno montó es a nivel nacional, es extendida en distintos organismos públicos, no solo es en la Agencia Nacional de Discapacidad, yo ayer señalaba, es en el PAMI, es en el Hospital Posadas, es con las contrataciones del Ministerio de Salud. Sale de Suiza Argentina a decir que ellos son transparentes, y sin embargo cuando van a allanarlos se están escapando. Los dos hermanos Kovaliker, uno se escapa de Nordelta, al otro le encontraron plata en el auto. El propio Milei comparte, sin embargo, porque podría despegarse y decir que él no tiene nada que ver, e incluso hacer las denuncias penales pertinentes o la investigación en la Oficina Anticorrupción para que eso se investigue. Sin embargo, Milei sale a apoyar a la empresa compartiendo el comunicado de la empresa, lo cual demuestra que hay una estructura de recaudación en donde Milei termina teniendo un rol, igual que su hermana Karina Milei. Entonces todo esto tiene que ser investigado, y me parece que además nos exige la etapa efectivamente tener una transparencia de cara a la sociedad, porque Milei les vendió que venía a combatir la casta, no lo hizo en términos económicos. De hecho los beneficios a los más ricos se sustanciaron, se redujo por ejemplo el impuesto a los bienes personales, y tampoco combate la casta en términos de corrupción. ¿Cómo imaginás el resultado de septiembre y el de octubre? Yo creo que el peronismo, si logra mostrar, efectivamente el peronismo unido, no solamente el kirchnerismo, si logra mostrar que hay un proyecto alternativo de país, es decir, que no solamente hay una oposición o una resistencia
a un gobierno que tiene un plan económico para pocos y que además encima roba sobre esos escasos recursos que tiene la Argentina de la recaudación nacional. Si el peronismo logra mostrar un plan alternativo, un plan productivo diferente, un plan sostenible en términos de pesos y de dólares, en eso el CEPA venimos trabajando mucho, creo que tenemos posibilidades de ofrecerle a la sociedad una luz de esperanza que no tiene que ver sencillamente de nuevo con resistir a Milei ni con rayarle el auto al presidente, tiene que ver con ofrecer algo diferente. Yo tengo fe que en el mes de octubre podamos incorporar en la Cámara de Diputados una cantidad relevante. En la provincia de Buenos Aires deberíamos por lo menos sostener los 15 diputados que pudimos incorporar en el año 2021 y que eso nos permita dar la discusión en el Congreso sin retroceder, sino consolidando una mayoría que defienda a la gente. Julia Estrada, muchas gracias y te despedimos. Gracias. Hablamos de todo esto con Rodolfo Tailade, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Rodolfo? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tratando de abarcar todo lo que está pasando, que es como un montón, y es todo muy grave. Yo mencionaba, y quiero empezar por ahí, por el tema del fentanilo contaminado, porque pasó a un segundo plano, y realmente es muy grave porque hay muchas preguntas, ¿no? Con respecto a, primero, el tema del vínculo con los laboratorios, y qué pasó, que el ANMAT había hecho una inspección, había constatado irregularidades, y de todas maneras allí siguieron con la producción del fentanilo, que después ocasiona la muerte de por lo menos 122 personas. La causa del fentanilo, al igual que la de los audios de Spagnuolo o el tema Karina, el 3% de Karina y los Menem, tienen una particularidad. Es como una, no sé, una suerte de golpe de suerte para la verdad y la justicia, que hayan caído en jueces y fiscales que son más o menos razonables, que son rescatables dentro del sistema corrupto, mafioso de la justicia federal y en particular de Comodoro Pi. El caso del fentanilo cayó, o lo investiga el juez federal Ernesto Kreplak, que es un juez serio. Que se movió rápido también, ¿no? Que también, sí, exactamente, porque empezó a haber una serie de cuestionamientos muy fuertes desde algunos caranchos, como Giudice y otros, respecto de que no se movía el juez, que era una vergüenza, que todos los muertos, y al mismo tiempo el ministro Lugones y la ministra Bullrich defendían la actuación del juez. Y en un momento yo me doy cuenta que, claro, hace 10 días o menos, le llegó el primer informe médico, peritaje oficial, en donde daba cuenta de las primeras víctimas que efectivamente se había comprobado que el fentanilo había sido un factor coadyuvante, digamos, del fallecimiento de las personas. Es decir, que hasta el momento en que se recibe ese informe, el juez Kreplak no tenía ninguna certeza de que el fentanilo había causado muertes o había ayudado a causarlas. Mientras tanto lo apretaban desde el Senado, desde el Congreso, estos caranchos, empezaron, bueno, el gobierno también. Ahora está a la vista que el juez actuó muy bien, con prudencia, pero con firmeza y con celeridad, y ahora van a empezar a verse los resultados de esta investigación que ya tiene varios meses. Una de las pistas, una de las novedades en ese expediente que marca una pauta hacia dónde va a ir la investigación y la determinación de responsabilidades, es que el Ministerio de Salud hace algunos meses se había constituido en la causa como parte querellante, es decir, como un damnificado más de la maniobra, y con la posibilidad de ser partícipe de la investigación, proponer pruebas, entre otras cosas. Pero claramente el ser querellante te ubica en una posición de víctima. Justamente el concepto es particular damnificado. Bueno, cuando recibe el informe médico el juez Kreplak, revoca ese carácter de oficio. Le saca el carácter de querellante al Ministerio de Salud, con lo cual lo deja claramente en condiciones de ser citado el ministro o los responsables que entienda el juez Kreplak
como en carácter de imputados. Entonces ahí van a empezar a aparecer la cuestión de las inspecciones, las demoras en las clausuras, las demoras en identificar rápidamente las partidas y bueno, todo lo que hizo en la justicia cuando lo tendría que haber hecho el ministerio, sobre todo cuando está avisado desde octubre, noviembre del año pasado que estaba pasando esto en ese laboratorio. Así que yo creo que en términos estrictamente judiciales la causa va a ir por ahí, va a ir, me parece, con cierta rapidez. Acá, al igual que en la causa de los Menem y de Karina Milei y su 3%, sí, lo que va a venir una ofensiva, yo diría, muy densa, desde adentro del mismo Poder Judicial. Lo que ha pasado históricamente, cuando hay investigaciones fuera de Comodoro Pi, que pueden llegar a generar un peligro, un riesgo claro para la mafia, para los poderosos, para el Círculo Rojo, para toda esa gente, Comodoro Pi se pone en acción y captura la causa, la deja en manos de algún juez que Clarín maneja por control remoto y se termina todo ahí. Así pasó con todas las causas de espionaje contra Macri, por ejemplo, sí, entre otras tantas. Bueno, eso es lo que hay que cuidar. Igual Milei, Rodolfo, Milei no es Macri, Digo, en algún momento me parece que le van a soltar la mano y creo que lo está percibiendo. No, claramente que no, digamos, en términos de relación con el Poder Judicial, vínculos, intereses comunes, claramente no, y bueno, y efectivamente le van a hacer daño. Lo que pasa es que todavía, entiendo yo, los patrones de Milei, AmCham, AEA, bueno, el vocero sería Clarín, ¿no? Pero no sé si ven con claridad un reemplazo. Entonces, tampoco... Pero bueno, ya las cuestiones son tan groseras que ya no pueden ocultar, están todos los días en tapa. Están. Sí. Rodolfo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda, te llevo al caso del 3% y de Españolo. La pregunta es, ¿cuánto falta para que citen a declarar a la jefa de la mafia, que todo indica que es Karina Milei? No es un robo para la corona, es un robo para la Karina, lo dice Españolo, lo dicen los diversos testimonios. ¿Cómo crees que puede ascender en la escala de responsabilidades esta causa? Bueno, hay que, por el lado nuestro, digamos, de la ciudadanía que está expectante de estas cosas, o del periodismo, o de la política, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque para hacer las cosas bien hay que hacerlas como corresponde hacerlas. Y la escalada hasta Karina Milei yo creo que se va a dar inexorablemente, pero no tengo certezas de que sea esto inminente. Claro. Acá lo más importante es que con mucha rapidez se preservó la mayor cantidad de prueba posible, a pesar de que como buenos culpables esta gente ha borrado sus teléfonos, sus dispositivos digitales, seguramente los ha borrado todo. Será una cuestión de reconstrucción, por eso también es una cuestión que va a llevar sus semanas. También al mismo tiempo estoy hablando, digamos, de la experiencia que ha recogido a lo largo de muchos años de profesión, no porque sepa algo de la causa más allá de lo que leo en los diarios, pero al mismo tiempo también hay que demostrar, más allá de los audios, la posibilidad de que efectivamente haya habido esos retornos, esos sobornos de los que hablan. Y en ese sentido tenés que estudiar, evaluar, peritar la documentación de las licitaciones, de las contrataciones, y probablemente el juez y el fiscal no se queden solamente en Andis, o por lo pronto por ahí Andis puede ser una primera etapa, ¿sí? Y después avanzar sobre otros sectores de la administración pública que creo que son peores. Entonces, una vez que se demuestre que esos audios se corresponden con un circuito administrativo, contable, irregular, probablemente lo llamen de inmediato a declarar a Spagnuolo. Ese será el momento, salvo que él pida declarar, que también
está lo que trasciende. Si puede ser arrepentido, ¿no? Si puede presentarse como arrepentido. Claro. ¿En qué condiciones estará? Es una pregunta, Rodolfo, de todas maneras, ¿no? Pañuelo, porque convengamos que es una filtración, aparentemente es algo involuntario, él no quería contar todo esto que trasciende, y de repente queda enfrentado con el gobierno, ¿no? No sé, trasciende que está preocupado, que teme por su integridad física. Hay como una situación un poco... A ver, no lo quería contar públicamente, porque No, claro, no, se moría de ganas de hablar, eso está claro, ¿no? Con quien hablaba le quería contar todo, pero él supongo que no imaginó que esto trascendería públicamente. No, lo que me pregunto es esto, me pregunto si este temor que trasciende, que él tiene por su integridad física, tiene asidero, y si debería haber alguna medida que tome la justicia, digamos, para proteger a lo que sería un testigo importante en un caso de corrupción que apunta directamente a la cúpula del gobierno. No, yo creo que si efectivamente Spagnuolo está dejando trascender que teme por su integridad física, es porque claramente hay un riesgo concreto, o él siente que hay un riesgo concreto. La verdad que los intereses en juego no son menores, digamos, no justificarían algún intento de agresión, de extorsión, de apriete, de amenazas bravas, pero bueno, él sabrá si los está recibiendo o no. Claro. Te digo, hay muchos intereses, no solamente un gobierno entero está pendiente de eso, el sector privado también, obvio, claro. El sector privado también está pendiente de eso, y no nos olvidemos, o mejor dicho, no descartemos la posibilidad de que también el sector privado o los competidores de la Suizo, o no sé, digamos, ese mundo que gasta miles de millones de pesos, y si no de dólares, en espionaje industrial y en todas esas cosas, no sea también una de las hipótesis a evaluar por parte del gobierno respecto de cuál fue el origen. Digo por parte del gobierno porque a mí no me interesa el origen, y a la justicia, en todo, digamos, relativamente le interesa. Pero evidentemente a que más le interesa es a Milei, a Karina, y si les interesa es porque quieren que no hablen, quieren digamos, saber si hay más. Sí, claro, esa es la gran duda que tienen, el gran problema que tienen hacia adelante, ¿no? Estuvo 5 días Javier Milei para salir a decir Spagnuolo miente, 5 días le llevó, algo que podía decir en el minuto 1, al menos si estabas tranquilo. Sí, exactamente, sí, 5 días para decir que Spagnuolo miente y que lo vamos a llevar a la justicia, que es, digamos, es una muestra de que este hombre, no sé, ni siquiera hablo de desconcierto, digo, vive en Narnia, ¿no? Porque tiene un ministerio de justicia, el ministro de justicia, el secretario de justicia, excelentes abogados. No podés hacer una consulta antes, digamos, Yo ayer le di un consejo gratis y le dije que no se deje currar, que lo están currando, porque tiene cineastas, tiene publicistas, tiene influencers, abogados, y tardó 5 días en decir están mintiendo, o sea, no está bien. Y además dice, lo voy a llevar a la justicia, que digamos, cualquier abogado recién recibido o cualquier chico que esté cursando la carrera le puede decir, no, flaco, no hay posibilidades de que hagas eso, no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Claro. 5 días para decir eso, y además en el marco de digamos, en una situación para nada ideal para salir a desmentir algo, ¿no? Que era medio de los radichetazos, escarolazos o brocolazos que le tiraban. Bien. Rodo, cierra Jair, que nos quedan 3 minutitos. Cierra Jair una pregunta. Antes quiero recomendarles a todo el canal de YouTube de Rodolfo Tailade. Soy buen diputado, es mejor youtuber que todavía. Me parece que es, claro, de los que entendió muy bien cómo va la cosa por las redes, así que vayan para el canal de YouTube, si es que no lo hicieron todavía, que tiene muy buenos informes. Si no querés a alguien con pelos en la lengua, ahí googlealo. Che, Rodo, te quiero hacer la última pregunta, que es ¿cuánto le queda a Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados? Digo, desde tu mirada más legislativa, un tipo que está implicado en contrataciones espurias con el Banco Nación, que también tiene rémora de estos sobreprecios en su haber. ¿Qué tanto lo van a seguir bancando los diputados, o qué tanto margen hay para cambiar a la persona que está al frente de la Cámara Baja? Bueno, ahí hay no solamente que obviamente que aparece cuestionado por todos estos episodios o su vinculación con todos estos episodios, sino que también ha tenido un manejo
digamos, muy feo de la Cámara. En general ha sido feo el manejo, con incumplimiento. Bueno, siempre hay un cuestionamiento en cada sesión. Yo diría que, a ver, él tiene mandato hasta fin de año. Por supuesto que ha perdido mucha legitimidad. De hecho, el bloque mismo del oficialismo se ha partido, y no lo ha podido contener. Pero bueno, no me corresponde a mí decirlo. Los presidentes de cada bloque seguramente hablan de estas cosas. Yo entiendo que hasta fin de año tiene mandato, y ahí veremos si el Pleno de la Cámara acepta la continuidad del presidente en estas condiciones, ¿no? Así que por ahí no queda mucho para saber si, nos falta mucho para saber si va a funcionar o no. Claro, efectivamente. Gracias, Rodolfo, por recibirnos. Bueno, de nada, un abrazo. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Rodolfo Tailade, diputado. La CIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI y un perjuicio económico que supera los 16.000 millones de pesos en 2023. ¡Ah, la mierda!, decís. El informe abarca el último año del gobierno de Alberto Fernández. Reveló falta de controles, contrataciones deficientes y fallas en la gestión de afiliaciones y prestaciones. Por supuesto que todo el gobierno nacional salió a hacerse eco de esta auditoría, a decir, miren lo que choreaban los anteriores, a resaltarlo, a decir, nosotros estamos investigando, vinimos a cortar con todos los curros, vamos a cortar todos los curros. Y este señor que vemos en pantalla, Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, dijo, miren, estamos cortando con todos los curros. Resulta que ese informe que hizo la CIGEN con esta gestión y que el gobierno salió a difundir, cuando vos entrás al informe, habla muy específicamente de una de las seccionales del PAMI. En la UGL 6 se afanaban todo, está diciendo. Ahora, para sorpresa mía, que fui a poner en Google quién estaba en la UGL 6, que es la de Capital Federal, la más importante de todas durante el gobierno de Alberto Fernández, me encontré que estaba el actual titular del PAMI. Entonces esto es joda, es el gobierno denunciando al propio gobierno, porque en definitiva, a este hombre que ahora el gobierno nacional, la CIGEN, dice es corrupto, se estaban choreando toda. ¿Cómo es? Lo premian por chorearse toda. Pero lo más llamativo de todos, y ahí los invito a compartir el final de esta triste historia, es la nueva baja en el gobierno. Echaron al titular de la CIGEN. El guaso que lo señaló. El guaso que había dicho que estaban choreando en el PAMI. O sea, no es que echaron al choro, o no es que atraparon al choro. Lo que hicieron fue echar al tipo que puso luz sobre el choro. Exactamente, querido Elio Pipo Rossi, usted lo entendió a la perfección. A la perfección. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia, no nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha,
únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido, y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás, le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar, y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar, y luche, luche, luche,